Aló, aló. Estoy despeinado, Dios santo. Ya, ahora sí. Buenos días con todos, chicos. Aló, ¿me escuchan? Vamos a... Aló, aló. Aló. ¿Está ahí la delegada, por favor, que se conecte? Hoy tenemos clase, exposición. Ana Paula, ¿estás ahí? Sí, Buenos profesora, días. que estoy. Por Hoy fin. día van a continuar la exposición del grupo 4. A ver, el grupo 4, ¿qué tema es? El hombre de los lobos, si mal no estoy. Ya, escuchen con el grupo 4. Hay un tema ahí. A ver, conéctense, por favor. Solo el grupo 4, ¿ya? Solo el grupo 4, conéctese, por favor, ¿sí? A ver, ¿cuántos son los que faltan? ¿Aló? ¿Cuántos Sí, faltan, profesor. jóvenes? ¿Me escuchas? Sí. Sí, solo faltan 6. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Ya, chicos, lo que pasa es lo siguiente. Estamos muy atrasados y ya tenemos que entrar a examen final y tengo que avanzar. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la delegada vamos a coordinar una fecha para que hagan su exposición solamente ustedes, los que faltan del hombre de los lobos, ¿no? ¿Ya? Entonces, con la delegada, cualquier día de la noche, entre 8 a 10, 8 o 9, perdón, queden para agendar una fecha para poder hacer la continuación de la exposición. ¿Sí? Les pido su comprensión, dado que estamos bien atrasados. Estamos quedando así, ¿no? ¿Con quién coordino? ¿Con Alexia, con Malma? ¿Con Conmigo, quién? profe, creo. Ya, Alex, entonces, Ujú. coordinamos. Ya, hijita, me escribes al... ¿Le digo a por... Ana Paula, a la delegada? Ajá, para que haya Ok. una fecha, una hora, para exponer los 6. Ya, profesor. Listo. Gracias por su comprensión, chicos. Ahora sí. Conéctate Ana Paula, María Fernanda, nuestro amigo Ariana Chávez. Conéctate Valeria Fernández. ¿Sí? Jacqueline Linares. Nuestro amigo Walter. Bien, Ana Paula, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Es Ana Paula, para chateando, Ana Paula. No, profesor, disculpe, es que estoy Pesquete, pendiendo con un pesquete. mensaje. Sí. Nos quedamos en lo que son las etapas del desarrollo psicosocial. Ajá. Habíamos visto el tema de la etapa oral, la angustia de castración. Entonces vamos a poner un poco el acelerador. Yo estoy un poco de morón, me he dado cuenta. Para avanzar hoy el Edipo y acabar la sexualidad. Sí, al menos por tener, tenemos 2 clases, más o menos. Chicos, ya se acaba el ciclo. Bien, vamos a las etapas. ¿Ya? Bien, he llamado a una lista de personas que no se conectan. A ver, María Fernanda. Si no le pones falta, ¿ya? Ariana Chávez. ¿Dónde andas, Ariana? Walter. Valeria Fernández, también creo que llamé, ¿no? María Polanco. Nicole Rodríguez. A ver, vamos al punto, ¿qué les parece? A ver, mi querida Ariana. Ariana se está desaparecida, Ariana.
Sí, profe, es que he estado haciendo unos chequeos en la clínica y Ah, por eso es que no puedo. un tema de salud. Ok, hija, comprendo. Bien, primera pregunta. En la etapa oral, que es una etapa psicosexual, ¿cuáles son las dos modalidades de goce sexual? Ariana. Walter, la misma pregunta. Salvo María Fernanda, que sea justificado, esto le pones falta, ¿ya? Pone F, ¿no? Y Profesor, si no me equivoco, no solamente era sí que se satisface el hecho de la autoconservación, o sea, el hambre que tiene, pero también por otro lado creo que satisface por el lado de la sexualidad, pero que va a un determinado, o sea, o sea, en el hambre es como que se alimenta y ya, pero luego cuando ya se satisface su sexualidad, este, tiene, va más allá de eso, creo. más o menos. Pero yo te preguntaba las dos modalidades de satisfacción psicosexual. A ver qué dice Ana Paula. Escucha bien, Ariana. Toma nota. ¿El niño cómo se satisface en esas dos etapas? Ana Paula, tú eres mi delegada, mi discípula. Profesor, mm, ¿se refiere a los objetos? Así es, pues. O Se satisface a no, partir no sé. de... El objeto es el pecho. Las modalidades son Ujú. las formas, las maneras. Mordiendo y chupando. Ah, vale. Esas son las dos formas de cómo el niño se satisface con el objeto. Sí, al chupar toca, acaricia el pecho materno y muerde. Canibalística. Esas son las dos modalidades de placer sexual que el niño se dispensa, ¿no? Se permite en relación al objeto materno. Varias conclusiones. La primera es que el objeto nunca es un objeto total, sino es un objeto parcial. Primer mandamiento. Estamos frente al objeto parcial. ¿Qué cosa es el objeto parcial? Ariana, que es una parte del cuerpo de la madre y no todo su cuerpo lo que se sexualiza. Por eso es que hay partes del cuerpo de una mujer que al hombre le va y le viene. No le interesa, no le genera nada. Por eso también se dice a ustedes, no sé por qué se matan tanto, embelleciéndose totalmente, si el hombre tiene un lado fetichista. Fetichista quiere decir no que sea perverso y que esté haciendo el amor con un zapato. Fetiche quiere decir que se basa en un rasgo, en un fragmento del cuerpo de la madre. Por eso que no todo le genera deseo. Y por eso es que no todo es lo que uno tiene que cambiar. Ejemplos. Las pestañas de Beatriz, ¿se acuerdan? De Dante. Ah, muy bien. ¿Qué otro ejemplo? La mirada en el escritor, ¿se acuerdan? Michel Eris, cuando contamos esto de felizmente, ¿lo contamos aquí eso, Ana Paula? Creo que sí, Me parece que no, profesor. ¿no? Ariana, ¿te acuerdas de Michel Eris? No. No, me acuerdo de Marilyn Monroe. El lunar. El lunar de Marilyn, las pestañas de Beatriz, los ojos en el caso de Michel Eris. Michel Eris estaba jugando, era un niño, y de pronto, de casualidad, un florero se cae al piso, pero él lo coge en el aire, lo coge, y al cogerlo no se rompe. Y él feliz, Ariana va a contarle a su madre la hazaña. Era un niño muy chiquito. Él le quiso decir a su mamá, felizmente no se rompió. Y en vez de decir felizmente, dice lismente, lo dice mal, y lo dice en francés. Y la mamá le dice, no, Michelle, no se dice lismente, se dice felizmente. Cuando la mamá hace la corrección gramatical, y cuando escuchen, cuando la mamá pronuncia felizmente, en ese mismo momento, Michelle Leris se queda mirando, contemplando,
los ojos de su madre. Y lo que él pesca es una mirada de una profunda tristeza. María Polanco, ¿qué consecuencias trajo eso en Michelle Eris? La mirada triste de su madre. La mirada melancólica. María, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Qué se te ocurre? Fue una experiencia que lo marcó. Que Michelle Eris inconscientemente se enamora de mujeres bonitas de mirada triste. Ese es el fetiche. Tal vez no sea la palabra apropiada, pero esa es la característica que mueve el deseo de Michelle. Miren, Lunar, Marilyn Monroe, Pestañas, Beatriz de Dante Alighieri de la comedia, los ojos de la madre Michelle Eris, son características. Por favor, chicas, ustedes que son amantes del salón de belleza, los hombres no se enamoran de todo su cuerpo, sino de una parte de esto. Y eso tienen que ser muy conscientes. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Uy, que apagué la cámara. ¿Cuáles son las consecuencias de la etapa oral? A ver, vamos a hablar de 4 puntos importantes. La primera es que hay 2 modalidades. Morder y chupar. ¿Estamos de acuerdo? El objeto es el pecho, el objeto parcial. La satisfacción sexual es morder y chupar. La pulsión oral. ¿Cuáles son las consecuencias de la pulsión oral? Hay mujeres que les gusta mucho besar, hablar, comer, beber, fumar, todo lo que se hace con la boca de forma compulsiva. Por ejemplo, no es el caso de una mujer, sino de un hombre. ¿Qué se podía pensar de un hombre? Es un escritor famoso que fumaba 2 cajetillas de cigarrillos todos los días, 2 cajetillas. Dios mío, yo dejé ese mal hábito. Obviamente que el cáncer lo consumió. ¿Qué pueden pensar de una persona que cada vez, no sé si te ha pasado, Walter o Ariana, comen cuando están muy ansiosas o preocupadas y suben de peso? Y no comen por comida, por hambre, ¿no? Ariana, ¿tú te ha pasado? ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, varias veces. Claro que sí. Luego hay personas que le encuentran un placer, no sé por qué, de hablar groserías. Sí es verdad que las lisuras forman parte, pues, de la comunicación, sobre todo ahora que ustedes son jóvenes, hablan bastante lisuras. En mi época no era muy permisible que las mujeres hablen tantas lisuras. Ahora en la época de ustedes sí, hasta se ve bien, dicen algunos, ¿no? Ya me contarán. ¿Es verdad eso, Ana Paula? ¿Las mujeres hablan muchas lisuras? Yo creo que va por ambos lados, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y es muy recurrente, principalmente en los jóvenes. Hasta yo también Hágalo lo he lisuras, vamos a incorporado subir. algunas veces. Lo he incorporado algunas veces. Pero, Dígame. o sea, creo que el punto es la intención, ¿no? Con la que se dice y el lugar. No obviamente vas a andar por la vida como que hablando lisuras a diestra y siniestra, ¿no? Sí, es verdad, hay un tema de adecuación, ¿no? Claro. Ujú. Adecuación, respeto, Co- pertinencia. Coprolalia, ¿no? Ese gusto por hablar lisuras. Luego hay caballeros, no sé si Walter sabrá. Walter, no sé. ¿Dónde mira Walter? Ah, tu cámara creo que es la que está. Ahora sí. Walter, hay mujeres que les encanta besar. Todo el tiempo están besando. ¿No? Los besos, el comer, el hablar lisuras. María Polanco, la cultura, pues el deporte nacional de este país. ¿Cuál es el deporte nacional que practican chicos y grandes?
El fútbol. Dígame. El fútbol. No, el chisme. Ah, El chisme, María. María, te cuento, mi delegada, ya le he pescado. Sí, profe. Sí, María Polanco. Un día prendió su cámara, estaba con su cámara web, con su celular, ni cuenta se dio. Y estaba viendo chicos. Creo que tiene Tinder. No te creo, profe. Sí, oye. Ni que me va a contar. Y yo sé que tiene flaco. Pobre chico, Dios. Y bla, 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 bla. Dime, ¿eso sucede en la vida real, María Polanco? Somos una cultura muy chismosa. yo creo que sí. Sí, claro que sí. Somos extremadamente chismosos. Y no solo las mujeres, sino también los hombres. Hipócritas. Los hombres también son una bola de chismosos. Pero las mujeres nos siguen ganando. No, no es verdad. Ahora, María, escúchame. Si yo te cuento algo, María, te cuento algo, pero prométeme que no se lo vas a contar a nadie. ¿Qué iba a decir María? ¿Qué vas a decir María? ¿Sí o no? Que no voy a contarle a nadie. Muy bien, hijita. Escucha lo que te voy a decir. Parece que el profesor X un día en una reunión de Zoom, se olvidó apagar su cámara, pues esa cosa es de la tora, pues, y no estaba en su casa. Ese sinvergüenza está viendo el Zoom en otro lado. Y bla, 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 bla. Entonces María, cuando yo le estoy contando, María diciendo está en su cabeza, está, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? Tiene unas ganas de contárselo saliendo comiendo a alguien. Entonces la pulsión ahora tiene que ver con ese gusto por no poder guardar secretos. Infidente se llama eso, María. Ni bien te lo cuentan, ya lo estás contando. Ese gusto por contar. Bien, todas estas modalidades tienen que ver con una fijación oral. La fijación oral equivocadamente se entendió que era por 2 puntos, porque había un punto de exceso y un punto de carencia. Si el niño recibía muy poca teta, pobrecito. Necesidad, más teta. Si el niño recibía exceso de teta, costumbre, más teta. Esa es una conclusión bien, bien psicológica, muy biologista, como si fuera un tema de cantidades, ¿no? Si recibes más, si recibes menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la verdadera explicación? Llorelli, ¿no? Jiménez. Sí, Muy, profesor. qué gusto, hijita, que te ha ofrecido de forma voluntaria prender tu cámara. Esto no se ve muy seguido. Nadie quiere prender su cámara porque están durmiendo, sabe Dios qué están haciendo. Pero ahí les caigo. Van a ver. ¿Me haces acordar ya, Ana Paola? Acabamos con este segmento y seguimos con otro. Bien, esto es bien interesante. Estamos hablando de la pulsión oral, ¿no? Los puntos de fijación. Yoreli, María y Ariana. ¿De qué dependerá que una mamá te dé más leche o menos leche? ¿De qué dependerá ese más y ese menos? ¿Qué creen ustedes? Muchas veces también puede ser de que la mamá misma no puede producir mucha leche. Suele pasar. Es verdad. Entonces, eso también dificultará el hecho de que el bebé pueda succionar la leche materna y todo. Sí, justamente es un buen punto, Ariana. Pero ¿sabes qué? Habría que tratar de no buscarle fundamento biologista, determinista a lo que hace la gente. Y no hagas eso con tu paciente. Soy violento como mi padre. A genética, pues, le enseñaron, lo criaron bajo la violencia. Entonces, cuando uno hace eso, está tratando como de decirle, eres violento por culpa de tu padre, por culpa de tus genes. No, eres violento porque tú decides ser violento. La genética da una disposición, una predisposición, pero no es un determinante. Entonces, tú puedes convertirte en cómplice de su propia justificación. ¿Y usted cuándo es violento? ¿Con quién es violento? ¿En qué momento es violento? ¿Qué siente cuando es violento? ¿Desde cuándo es violento? Bla, bla, bla. ¿Me siguen o no? Vamos a buscar el orden de su propia responsabilidad en el buen sentido freudiano, ¿no? Del deseo, no de la culpa. Bien, volviendo, es la mamá Ariana quien decide si le da más y le da menos. Pero ¿en función de qué decide? Todo el mundo va a decir del hambre del niño. No.
decide a partir de su propia interpretación. La mamá interpreta el llanto del niño. Este quiere comida y le da más teta. El niño puede llorar por muchas razones, porque está sucio, porque está aburrido, porque está enfermo, porque tiene hambre, porque tiene sueño, sabe Dios. El niño no tiene capacidad para expresar sus pensamientos y mucho menos sus necesidades. Entonces, el primer decodificador, la primera, ¿no? El descifrador, ¿quién es? La mamá. Y yo te pregunto, Ariana, ¿desde qué lugar ella interpreta? ¿Desde dónde descifra? ¿Valiéndose de qué? De su propia historia. O sea, ella va a descifrar el comportamiento de su bebé a partir de su propia experiencia. Yo te pregunto, ¿su experiencia es coincidente con la experiencia del bebé, María? ¿Lo que ha vivido tu mamá es lo que has vivido tú? Por muy madre que sea de ti, por muy hija que seas de ella. ¿Es similar? María, ¿qué dices? Sí, no, tal vez. Puede ser que no. Puede ser que no, no te veo muy segura. Cuando dices puede ser. No, María, no coincide. Y si coincides, preocúpate, pues. ¿Por qué no coincide? Porque son dos historias diferentes. Lo que pasa es que la mamá hace que coincida. 3 ejemplos para pasar la pulsión anal. Ella dice de su bebé, uy, este es un niño tragón. Todo el tiempo quiere teta. Ariana, ¿y no te has puesto a pensar lo que este niño lo que quiere es ver a su mamá? Y la única forma que tiene para obtener verla es pidiendo teta. O todas las formas cuando él acaricia el pecho de su madre es cuando ella le da teta. O cada vez que se angustia, le calma la presencia, el contacto de piel a piel con su madre. Pero para su mamá es dragón, porque quiere mucha teta. ¿Se entendió? O sea que no hay una coincidencia entre lo que demanda el niño y lo que interpreta la madre. Por eso que estamos sujetos al deseo de la madre, porque es ella la que impera y la que impone la interpretación de nuestro pedido. El segundo pedido va a ser teta, porque lo entendemos que eso es lo que queremos. Nos identificamos con el deseo de la madre. Esa es la pulsión oral. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a la pulsión anal, que es interesante. ¿Se ve la diapositiva? Jiménez. Vamos al punto. Hay dos modalidades. Gracias, hija. Hay dos modalidades. Fíjate, Ana Paula. El goce sexual está en retener las heces o en expulsar las heces. Goza aguantándolas o expulsándolas. Ahora viene la pregunta del millón. Jiménez, ¿y de qué dependerá que aguante y que expulse? Control de esfínteres. Sigo con la pregunta. Jiménez, te espero. Hay un concepto, Jiménez, que te puede ayudar, que es la demanda de la madre. ¿Qué cosa es la demanda? La demanda es el pedido implícito que la mamá hace cuando el niño está defecando. Voy a dar ejemplos para que se entienda esto de la demanda. El niño se sienta y se toma su tiempo, ¿no? Y lo que la madre quiere es que defeque ya. Entonces, esa es la demanda de la madre. O que defeque bastante. Dice, Dios mío, mi hijo, mira todo lo que ha hecho. Aplaude, lo felicita. Este no caga mucho, debe estar estreñido. ¿Se dan cuenta de la demanda? La demanda viene a ser el discurso y la exigencia de esta mamá con respecto al defecar. Entonces el niño se da cuenta de que su
goce anal está relacionado también con lo que la mamá demanda. No es al margen de esto. Por eso que cuando tú hablas de control de esfínteres, hablas como si fuera una razón maduracional, que sí es cierto un poco, pero no es la explicación total. O sea, no es que la expulsión y la retención dependa solamente del control de esfínteres, sino también depende de la demanda de la madre. Voy a contar un ejemplo que les puede llamar la atención. Esta era una niña muy simpática, de catálogo, la mamá muy simpática también, pero un poco descuidada la señora, ¿no? Entonces el pediatra dice, señora, usted debe pasar más tiempo con su niña, y que no sé qué, no sé cuánto ya. Entonces despide a la niñera y se queda con su hija. Comienza a pasar horas. Y como es una mamá que tiene todo, empleada, cocinera, en fin, pues no sabe cómo hacer el tema de la limpieza anal, que el médico le dijo, usted es la mamá, usted se tiene que encargar. Y un día va con su vacín de juguete, la niña muy chiquita, se sienta, hace lo que debe hacer, y de pronto cuando ella se propone limpiar, se da con la sorpresa que encuentra una cosa enorme, gigantesca. Dios mío, dice, ¿cómo mi hija puede haber hecho esto? Y la expresión verbal es, esta caga como hombre. Porque como una criatura tan chiquita puede hacer tremenda cosa. Se angustia, va donde el pediatra, le explica, probablemente algo sucede con esta criatura. Pero finalmente, lo interesante es que el pediatra escucha y escucha como con buen oído y se da cuenta que hay algo ahí. Y le dice, sería mejor que usted consulte a un psicólogo. Ella obedece y se va y cae en manos de una psicoanalista. Ariana, Camila, ¿qué había pasado? Michelle, que la mamá tenía la fantasía que tal vez su hija había sido violada y que el ano lo tenía amplio. Y por eso que defecaba cosas enormes. Cuando el pediatra hace la revisión, no encuentra nada de eso. O sea que es la fantasía de la mamá. ¿Me están entendiendo? Entonces, siempre la fantasía está todo el tiempo, ¿no? Indicándose a partir del discurso. Este caga como hombre, no dijo como mujer. O sea, como si solo los hombres cagaran bastante. Y por el otro lado, el tamaño de las heces le hace recordar el tamaño del genital, despertando la fantasía de la mamá, no de la niña. Pero si ustedes se dan cuenta, Ariana, todo este holgorio hace que la niña asuma que eso es importante para la madre. O sea, hablando en lenguaje popular, coloquial, lo que cago importa mucho a mi mamá. Pediatra, psicoanalista, despide a las que cuidan a su niña, el cuidado, la atención, ¿me sigue o no? Todo eso, ¿cómo se llama? Demanda materna. Entonces, no es control de esfínteres, por favor. Yo no estoy diciendo que no intervenga la maduración, pero ahí no se juega el destino de la pulsión anal. El objeto son las heces. Las dos modalidades es retener y expulsar. La fijación no se da por un control de esfínteres, por la maduración natural, sino por la demanda de la madre. Y lo más interesante es que la fijación produce tres consecuencias en la personalidad de un niño y de un adulto. La tacañería, la obstinación y todo lo que tiene que ver con el control. Por eso los obsesivos tienen un tema con la fijación anal. ¿Por qué? Porque el objeto de la pulsión, a diferencia del oral, está bajo el control del niño, ¿o no, Ariana? El niño puede decidir cuándo caga, cuánto caga y en dónde lo hace. La mamá no interviene ahí, salvo por la demanda. En cambio, en el pecho materno es la madre quien decide cuánto más, cuánto menos y cuánto te doy. El destete. Entonces, fíjese que la palabra control deviene de la fase anal. Por eso los obsesivos están tan preocupados en controlar. Perfeccionismo, minuciosidad,
orden, limpieza, ser metódicos. Todas esas características devienen de esta etapa. ¿Me sigue? ¿Qué dices, Ana Paula? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro hasta el momento. Ahora, las heces es el objeto. El profesor pero dice, ¿qué objeto? Es el objeto valioso, es el regalo del niño. Pero cuando uno dice, pero las heces, ¿cómo va a ser un objeto valioso? Es un desperdicio. Con el perdón del público, es la mierda. No tiene mayor valor, es excremento. Claro, como objeto en sí, es desperdicio. Pero como objeto bajo el dominio del niño, es el regalo. ¿Se entendió? O sea, hay que ir más allá del objeto. ¿Por qué es el regalo? Porque es algo que el niño puede manejar, puede controlar a su capricho. Bueno, ni tan a su capricho porque está sujeto a la demanda de la madre. El primer regalo que el niño hace es eso. Algunos analistas de la primera generación decían que los pintores, por ejemplo, son los niños que han jugado con sus heces. ¿Han visto cómo se pintan los cuadros del óleo? Se pinta con pastas, de colores, por supuesto. En algún momento, en este libro bonito de Una temporada con Lacan, Pierre Rey habla del famoso Salvador Dalí. Y Dalí dice, no, quiero hacer un cuadro con mis heces. Qué tipo más asqueroso, dirán ustedes, ¿no? Pero en el comentario se ve pues que hay una analogía, una afinidad unívoca entre las heces y la pintura. Muy bien. ¿Qué más? Hay personas que se colocan en posición de objeto anal, objeto heces. Y si te colocas en esa posición es una posición muy delicada porque el que se coloque en posición anal siempre quiere ser expulsado, botado, excluido. Y si te identificas como el objeto anal, que las heces es la mierda, puedes buscar de esa posición de ser tratado como una mierda en tu vida. Ser objeto de maltrato. Entonces hay que tener cuidado también cómo la fijación anal puede colocarnos en una posición sádico-masoquista. Bien, hasta aquí preguntas de la fase anal. ¿Qué dices tú, Michelle? Está silenciosa, Michelle. Me parece muy interesante todo lo que ha mencionado. Profesor, tengo una consulta, Dime, hijo. profesor. ¿Cómo es que el bebé se separa de la madre? ¿En qué sentido? ¿Cómo es que se Y separa? ya luego, pues, se satisface él mismo, por así decirlo. ¿Cómo es que se separa? No entiendo tu pregunta. ¿En qué sentido se separa? Es como que se da cuenta de que de ese objeto no es parte de él. ¿Cuál objeto, Walter? Hablas en ambiguo. El pecho materno, pecho materno. Ya. Y Estás se hace hablando del ser, destete. Estás hablando del destete. ajá, Ya. sí, pues. Cuando el niño se separa, esa es la primera castración. Ujú. Ya. La pregunta es, ¿cómo se separa? El niño está separado. O sea, Es un objeto o sea, él externo a la como que se madre. da cuenta de eso. Lo que pasa es que la madre no está todo el tiempo con el niño. Si te das cuenta, un bebé, lo que Lacan habla del Fordat. El Fordat viene a ser la presencia y la ausencia de la madre, ese intervalo. Sí, es en alemán, Fordat. Y el Fordat, o sea, la ausencia y la presencia de la madre, marca un poco la puntualización de la separación con la madre. Ahora, es verdad lo que dice acá Yara Mandujano. Una cosa es el destete y otra cosa es la presencia de otro. O sea que la madre toma distancia del bebé para estar con su pareja. Entonces ahí estamos hablando que la castración viene a delimitar
viene a decirle al niño en esa etapa, en primer lugar, tú no eres todo para mí. Tu papá ocupa un lugar también en mi deseo. Uno. Dos, el niño tiene que arreglárselas con eso. ¿Qué cosa hago yo con eso? Esa es la pregunta del millón. O sea, ¿a todos nos toca separarnos de la madre, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que hacemos con la separación? Es la pregunta del millón. Ahí cada cual adopta una posición diferente o distinta. ¿Me dejo entender? Llora en demasía, se enferma. O sea, ¿qué posición, qué actitud toma el niño a partir de esa separación? Disculpen. Eso es, vendría a ser el tema fundamental. Porque la separación con la madre es parte de la historia del ser humano. Para ser muy claros, por ejemplo, esto es un tema bien interesante. Si el niño se separa, es el caso de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí viene lo interesante de él. Él vive con la madre, porque el padre se desaparece. 10 años. Llosa, ¿no? Vargas. Y el padre regresa después cuando él tiene 8, 9 años. Un poquito más, diría yo, ¿ah? Y la madre lo acepta como si nada, ya, y se van a Piura, desde Chiclayo. No, o de Piura a Chiclayo creo que fue el asunto, en el campo del padre, después de 10 años de ausencia. Fíjate, Walter. ¿Dónde está lo interesante? Que cuando la madre se encuentra con el padre, le da a entender a Vargas Llosa, y él le llama una traición, que él no es todo para ella. Y creo que eso es lo importante del mensaje de una madre que le tiene que comunicar al hijo. O sea, el amor, ¿qué quiere decir? Si el amor es una captura total del objeto, es un amor insano. Inclusive diría que no se le puede llamar a eso amor. Porque la mamá tiene que jugar un doble rol entre ser mujer y ser madre con ese niño. Si es demasiado madre, descuida su posición de mujer, su goce sexual y su posición femenina. Si es demasiado mujer, descuida su posición materna, el objeto. Entonces, ahí, por ejemplo, la presencia, el retorno del padre, lo que marca en Vargas Llosa es la castración, la separación con la madre. ¿En qué sentido? En que él se da cuenta que el deseo de la madre también está puesto en ese hombre. Y eso es algo doloroso. Y lo tiene que procesar. Y estamos hablando de un chico medianamente grande. Fíjate, te lo voy a leer. Es importante este pasaje porque de alguna manera da cuenta de que lo que hablamos los psicoanalistas no son pues cosas, ese señor que era mi papá. Ajá. Aquí está, miren, ¿ah? Claro, viajaron de Piura a Chiclayo, la década del 40, imagínate. Son 8 líneas, jóvenes. Escucha Michelle Huerto, igual Camila Ariana. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Dice así, eso está en el pez en el agua, el que lo quiere leer, capítulo 1. Dice así, llegamos a Chiclayo al amanecer y en el hotel no había nada que comer. Pero a mí no me importó porque no tenía hambre. ¿Cómo no va a tener hambre si han estado todo un día viajando? No es que no tenía hambre, es que no tenía el deseo de comer. ¿Sigo? A ellos sí. Y compraron galletas. Mira, compraron galletas que yo no probé. Primero que no tenía hambre. Luego es que no quería comer. Me dejaron en un cuarto solo y se encerraron en el de al lado. Estuve toda la noche con los ojos abiertos y el corazón sobresaltado, tratando de oír alguna voz, algún ruido en el cuarto contiguo, muerto de celos, sintiéndome víctima de una gran traición. A ratos me venían arcadas de disgusto, un asco infinito
imaginando que mi mamá podía estar ahí haciendo con el Señor ese, esas inmundicias que hacen los hombres y las mujeres para tener hijos. Muy bien. ¿Por qué cuento esto? Porque acá se dan varias cosas, ¿no? O sea, antes de la llegada del padre, Varguitas era el objeto de la madre, total. Él se sentía el único. Pero esto luego toma conciencia que en el deseo sexual no es el único. O sea, cómo la sexualidad de alguna manera puede cortar la vía del amor en el buen sentido, ¿no? Tratar de equilibrar entre la posición de madre y la posición de mujer. Porque ahí la mamá de Vargallosa no está en posición materna, está en posición de mujer. ¿Sí o no, Michelle? De deseo, de estar con su pareja. Ya, si lo perdonó, no lo perdonó, es asunto de ella. ¿Y en qué posición está? Celos. Ariana, ¿él en qué posición? ¿De hijo? ¿Qué dices tú, Ariana? Tenemos tiempo todavía. ¿En qué posición está? Muerto de celos. Muerto, dice. ¿Ah? Vamos, chicos. ¿En qué posición está él? Ana Paula, ayuda a la Ariana. ¿Cuál es la posición de él? Como hombre, Como hombre, muy bien. Y su mamá, perdón, y su papá le viene a indicar que tu posición no es de hombre, sino de hijo. Doloroso, ¿no? ¿A ti quién te ha dicho que le di pues el cariñito que yo le tengo a mi mamá porque es mujer y por mi papá porque es hombre? Como si fuera un tema afectivo. No, el Edipo es sexual, pero sexual en el buen sentido, ¿no? De cómo reubica los lugares. Porque muchas de ustedes se sienten como las mujeres de su padre. Y muchos de los chicos que acá me escucharán se sienten como los hombres de su mamá. Oh, sorpresa, no lo son. Son los hijos. Tienen otro lugar, otra posición. Ya vamos a entrar al complejo de Edipo. Entonces, fíjate, Walter, esto salió a razón de tu pregunta. Las separaciones habría que entenderlo desde el lugar de cómo el niño o el sujeto enfrenta, maneja, qué camino toma a partir de eso, cómo hace uso de su castración. ¿Se entiende? Y eso es importante. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, el padre lo que viene a hacer es hacerle ver al niño que no es el único, que no es el falo de la madre. Y eso es importante. Seguimos. Etapa fálica. De 3 a 5 o 6 años. Pregunta, Camila, ¿por qué fálica y no porque la etapa del pene? ¿Por qué tiene ese nombre? Qué machista Freud, ¿no? Se olvidó de las mujeres. Falocentrista le decían las feministas. Falocéntrico. Creo que porque, bueno, antes estaba más concentrado en lo sexual, ¿no? Del falo del hombre. Falo, y acá viene la complejidad del concepto, y espero que se entienda. Por ejemplo, Ariana, tú que eres chica joven, me imagino como tantas de tu edad, están muy pendientes de su apariencia, de la ropa, porque es algo propio de la edad que tienes, ¿no? ¿Qué edad tienes tu hija? ¿20, 19? 19. 19 años, ¿no? Ya. Entonces imagínate que Ariana, tú vas a una reunión con una ropa muy bonita y te das cuenta que otra chica está vestida de la misma manera, tiene el mismo vestido. Y no me mientas, ¿ah? ¿Qué harías? ¿Te tomas un selfie con ella? La verdad,
No soy como que, no me importa si la otra persona está vestida igual que yo. Al contrario, me emociona ver cuando alguien se viste parecido a mí. ¿Ah, sí? Y digo, "Ay, sí, digo, ay, qué gol, estamos vestidos igual". Y así, pero no me molesta realmente. Tal vez no te molesta como a otras, pero ¿qué te genera? Alegría. Ya, esa es una buena manera de cómo se hace cargo. Si le pregunto lo mismo a Ana Paula, y espero que Ana Paula tampoco me mienta, encuentras a otra chica con una ropa igual a la tuya, ¿qué harías? La verdad nunca me ha pasado, profesor, porque en sí no soy de usar eh, conjuntos. eh, Una ropa parecida, no digo que sea un vestido, pero ujú. sabes igual que tú. Creo que sería gracioso, ¿no? Pero incómodo también, Ajá, ¿por qué incómodo? porque la verdad no sabría decirle por qué. Supongo que por el mismo hecho de estar vestidas y como que puede generar por ahí Iguales. risas, ¿no? Por parte de otras personas. Ya. Walter, tú vas a una reunión y otro chico está vestido igual que tú. ¿Qué harías? Pensaría que está robando mi personalidad o Robando el tu cómo yo soy. personalidad. O sea, que Walter, tú sí te fuiste al otro lado. Bueno, eso es lo que yo pensé. Yo soy psicoanalista, no soy Pero psiquiatra. ¿Quién te está robando tu personalidad? Ese es un delirio, pero, hijo. o sea, como Lo he dicho es que eso es lo metafóricamente. que yo pensaría sinceramente. Sí. Pero así como dijo Ariana, no me molestaría. No, no. O sea, no me Oye, pero robar tu molestaría. personalidad está peor Pero que... sí, Prefiero que te molestes a que digas que te roban la personalidad. Después por interno te doy mi tarjeta. Es una broma, pero Walter. sí diría que me está copiando, algo así Te diría. está Le diría a mi copiando. compañera de cosas que me está copiando. Sí, sinceramente. Entonces, Profesor, sí, dígame. yo Dime, puedo Camila. participar. Por supuesto, hija. Dale. Ay, por ejemplo, a mí sí me ha pasado una vez en el colegio y digamos que lo que me compré no era algo muy caro, entonces lo primero que pasó por mi mente fue, sabe lo que me ha costado esto y sabe que no es una prenda, digamos, muy costosa para el lugar a donde estoy yendo. Entonces sí me sentía incómoda, me sentía quizás objeto de preguntas, ¿no? Porque si dos personas tienen lo mismo, significa porque es algo accesible y quizás para el lugar no era correcto. Que sepa que tu ropa es cómoda, accesible, no tan cara. Ya, ¿qué quería dar a entender con todo esto? Bienvenidos al falo. El falo no es el pene del niño. El pene es el referente, ¿ya? Ojo, el referente. De ahí parte, pero no es lo mismo. El falo es lo que a la mujer le hace sentir completa y lo que cubre la falta. Tengo una pequeña obsesiva en consulta. Dios mío, qué bárbara esta chica, ¿no? En primer lugar, evita el contacto visual. No, no quiere videollamada, quiere llamada telefónica. Los que piden llamada telefónica ahora en la actualidad son personas mayores, por lo general, ¿no? Yo no veo personas mayores, salvo una excepción. Por ejemplo, yo veo gente muy joven, entre 15 años, máximo 25. Es el rango de edad. Y la gran mayoría de mis pacientes son damas, son chicas. Chicos también, pero poco. Bueno, yo no le doy mucha pelota a eso, Ariana. Y por teléfono, como no hay contacto visual, habla con más facilidad, aparentemente, y me dice una cosa que está obsesionada con los 20, desde que está en primaria, en secundaria y bla, 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 y los 20, los 20, los 20. Y con los 20 la coloca en buen lugar de aceptación, reconocimiento del colegio, ¿no? Luego me dice una cosa así, presten atención. Yo no sabía qué decir, era un caso difícil, porque es bien antipática la paciente. No sé, ¿qué será, pues, doctor?
te rebota las intervenciones, ¿no? No se ve que colabora mucho, al contrario, ¿no? Pero uno hay que tener paciencia en este oficio. Y un momento otro mira lo que dice Ariana. Pero ¿sabe qué? Me dice, me he dado cuenta. No me dice, me he dado cuenta. Me dice simplemente como que mucho esfuerzo y dinero le he dedicado al 20. A tal punto que no tengo amigos, no he hecho mucha vida social y tampoco me interesa mucho, me dice, ¿no? Hablando con sinceridad, no es que me muera por tener amigos. Ya es una chica de la edad de ustedes. 23, por ahí, joven. Entonces yo digo, mire, usted sacó 20 en el área intelectual, pero está jalada en el área social. No le gustó lo que le dije. Jalada me dice, pero a mí no me interesa tener amigos. Jalada es cuando uno quiere. Sí, puede ser que tenga razón, le digo. Y para darle más giro, le digo, bueno, lo que pasa es que, mire, los psicólogos en selección de personal, también no hago eso, pero en el oficio evaluamos todas las competencias. Hay lo que se llama inteligencia emocional o habilidades sociales, y eso también es importante en la puntuación. Entonces se angustia un poco, porque en la transferencia yo me coloco como el sujeto que evalúa, y los estándares es bien alto. Entonces, como diciéndole, o sea, me preocupó tanto en el intelectual y he descuidado el área social. Debería ponerle más interés en el área social porque es algo que se mide, se evalúa y no sé qué. O sea, le doy por su lado. ¿Cuál es el falo? ¿Está fácil o no? Ariana, ¿cuál vendría a ser eso que cubre la falta? La ¿Va? aceptación. Los 20, el área intelectual. Porque dice, a mí no me interesa tener amigos. No es que no les interese, es que no tiene la habilidad para ser amigos. Y no es un tema tampoco de habilidad. Creo que hay algo con el tema de las amistades. Hay algo con el tema social. Se repliega a tal punto que solamente vive para los 20. Así, una cosa obsesiva. Cuando yo le digo, bueno, y me imagino que habrá un chico que le habrá gustado, ¿no? Para introducir el tema. No, me dice, estaba tan absorto en el 20 que me olvidé de eso. Recién en la universidad, imagínense en la universidad, recién sí había, pero los chicos que me gustaban tenían que cumplir un estándar, tenían que ser muy inteligentes y saber muy bien el inglés, como si fuera un examen de admisión. Sí, le digo, sí, sí, me dice. Bueno, le digo, con esos estándares probablemente usted se va a quedar sola. Me dio ganas de decirle eso, pero no le pude decir. No era el momento. Bueno, ¿a qué le ha llevado este nivel de estándar? Para que ella se responda solita, ¿no? Sí, pues, no tengo amigos. Y tampoco tengo pareja. Pero no me interesa. No es que haya una negación. En el fondo no hay interés, pero los está evitando por algo. Entonces, el falo, escuchen bien, el falo es esa forma de cómo cubrimos la falta. ¿Han visto que hay personas que se han hecho cirugía con el paso de los años y se han deformado la cara y han quedado como pequeños monstruos? O sea, la cirugía en vez de embellecer las ha puesto como una cosa, pero ella no es consciente, ¿no? Ese es el falo. Cuando el falo está puesto en la apariencia física, lo tienes que mantener a toda costa. ¿Cómo a toda costa? Bueno, cuando tú tienes 20 años, pues sí, por supuesto, la belleza irradia. Pero cuando tienes 50, no es lo mismo. Entonces, pónganse a pensar, ¿por qué hay tanta gente de esa edad que se envejece y no se hace cirugía? Ni tampoco le produce una crisis existencial envejecer. ¿Y por qué hay otras que realmente enloquecen? Porque el gran tema es dónde tú colocas el valor fálico en tu vida. Si lo colocas en lo intelectual, lo colocas en lo físico o lo colocas en alguna área, ese viene a ser tu barquito de batalla. Y cuando eso se mueve, sientes que la vida se mueve en conjunto. La etapa fálica es cuando la niña se da cuenta que no tiene lo que tiene el niño. Escuchen bien, siente que le falta algo, pero no le falta nada, pero lo siente, lo percibe. Y se inscribe a partir ¿no? de la diferencia anatómica. Cuando Freud dice que la niña quiere tener un pene como el niño, no está diciendo solamente que quiere un órgano,
sino quiere tener lo que le falta para ser como un niño. ¿Cuál niño? ¿El niño universal de la vida? No, el hermanito que tiene. Por eso ustedes cuando tienen hermanos dicen, no, soy tan inteligente como mi hermano, no soy tan amiguero como mi hermano, soy más sociable que mi hermana, soy más bonita que mi hermano, soy... ¿Se dan cuenta que están en una constante comparación fálica? Profesor, eso se debe a Dígame. quieren más la atención de sus padres por, digamos, nace un nuevo hermanito, sus padres se concentran más en él y pierde un poco el afecto y por eso quiere tener lo que le falta para que sus padres vuelvan a tener su atención. ¿Sería algo así? Pero, a ver, esa teoría de la atención hay que tener cuidado. No es tanto que quiera tener la atención, sí en términos muy superficiales, pero en términos más analíticos sería, el niño lo que quiere tener es ser objeto de deseo y objeto de amor. Y él supone que teniendo eso será objeto de amor. Y objeto de deseo, son dos cosas, ¿ah? Miren, ahora me gana. En mi fantasía, que ahorita se los voy a contar, me haces acordar ya, mi querida, el chisme de la tarde. Chisme académico, ¿ah? No tiene nada que ver con cosas personales que a nadie le importa. Salvo a los verdaderos chismosos. ¿Sí? Escuchen. En mi fantasía, y lo digo yo, digo, esto se lo tengo que contar a mis alumnos. Sí o sí, sí o no, Michelle. Me muero de ganas. La gente se muere por saber. Pero ¿sabes qué es lo triste, Ariana? Con el bendito psicoanálisis, que yo digo, no, Juan Carlitos, es tu deseo. A estos o a ellas, a tus queridas alumnas, poco o nada les importa lo que tú le vas a contar. Te pueden escuchar por interés, porque en fin, tan aburrido no eres, pero no es que ellos quieren saber. Porque si quisieran saber, irían corriendo en la librería o comprarían el libro, me te comentarían, pero no, yo no veo eso. Lo escuchan porque tú lo haces interesante, pero no es porque sea de su interés. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿El de ustedes o el mío? El mío. Y por ese deseo neurótico, dime, Ana Paula. ¿Aló? ¿Ibas a decir algo, hija? No, profesor, creo que una compañera sí habló, pero no fui yo. Ah, ya tengo. A ver, por favor. Estoy llano a escuchar opiniones. ¿Aló? ¿Nada? Bueno, seguimos. Entonces, por favor, el que quiere participar, participe, no hay problema. Prenden su cámara, su micrófono. Acá los que se benefician son los que participan. Escucha, Ana Paula. Entonces, mi fantasía es que ustedes quieren saber, ¿sí o no? Pero ustedes simplemente están en una clase, punto. No hay más. Ya, esa dura diferenciación yo la he encontrado gracias a mi psicoanálisis. Claro, usted se verá, ay, profe, pues obvio, pues, ¿no? No, obvio para ti. El neurótico soy yo. Para mí no es obvio. Yo sigo pensando que a Ariana, Ana Paula, este tema le va a interesar muchísimo. ¿Me están entendiendo? O sea, yo leo el deseo de ustedes a partir de mi deseo. Lo bueno de la terapia analítica es que te ayuda a separar un poquito. Un poquito, ¿ah? ¿Ustedes cómo estarán? No sé, Dios santo. Usted estará pues ni separado, está pegado con goma. Entonces yo digo, bueno, lo que pasa es que Ariana, mira, Michelle se está aburriendo. Lo escuchan porque, en fin, pues es una clase, ¿no? O no sé, Ana Polo porque es mi delegada, pero de ahí ya cuando deje de serlo, no sé si tendrá el mismo interés. O sea, yo pongo principio de realidad. Pero como soy tan neurótico, bueno, ya, así no les interese, les va a interesar en futuro, ¿no? Porque el neurótico se agarra de todo para que ese deseo siga en juego. Entonces, el falo para el profesor es el saber, el conocimiento. Es como un afrodisíaco, ¿no? La inteligencia de una mujer o de un hombre o la cultura extrema me excita a mí. Es algo que contempla mi atención. Como puede ser diferente en ustedes. ¿Y qué es lo que quiero contarles para ya terminar? Todavía hay tiempo. 12:45 es, ¿no, no Ana Paula? Estoy mal con la hora. O 2:30. 40. Ah, es excelente. ¿Qué es lo que quiero contar? Fíjense.
Si estamos hablando, ¿no?, del falo, que hay que entender en su sentido amplio, el falo también puede ser esto. Hace poco se ha publicado este libro, no sé si lo logran ver. ¿Se ve, Ana Paula? Se lee No, Lenguaje y psicoanálisis. ¿Nada? Ahí. sí, un poquito. Sí, sí se ve. Ah. Ujú. Lenguaje y psicoanálisis, sí. De Michel Rivi. Ya. Ese señor cuenta, el libro es nuevo, cuenta una cosa alucinante. Yo no sabía. Digo, cada vez soy más consciente de lo ignorante que soy. No sé cómo estarán ustedes. ¿No? Para llorar, seguro, ¿no? Yo para quejarme al menos. Cada cual vive con su castración. Y él dice que, ¿ustedes se acuerdan, te acuerdas, Ana Paula, que hablamos del signo lingüístico, del significante en una clase? Cuando hablamos del estructuralismo. Sí, sí lo mencionó en una clase. Ya. Y este gigante, Ferdinand de Saussure, este es un lingüista muy famoso, que Lacan toma la expresión significante. Ya, resulta que Saussure nunca conoció a Freud, ni Freud conoció a Saussure. Pero este concepto de representación, ¿sí?, que Freud lo construye y que se adelanta a la lingüística, ya se estaba cocinando con Saussure en esa época más o menos, en el famoso curso introductorio de lingüística de Ferdinand de Saussure. Ya, ustedes saben, acá viene el chisme, que Saussure tuvo hijos y uno de sus hijos se llamó Raymond de Saussure. ¿Qué creen ustedes? Fue paciente de Freud. Y no solo paciente, sino que también se hizo psicoanalista. Y obviamente, si tu paciente es el hijo de Saussure, pues tú vas a hablar del padre, ¿o no? Entonces, es imposible que Freud no supiera de Saussure. Sabía de él a través del hijo. Entonces, no es tan cierto lo que dice Lacan como que ellos no se encontraron. Sí se encontraron de una forma muy particular. Entonces, ya, eso que yo les cuento, que a ustedes les puede parecer, ay, profe, tanta cosa por eso. Qué gran descubrimiento, a mí me pareció una bomba. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes, los psicoanalistas, que eran dos teorías que no se encontraron en la época. Después vino otro fulano, que se los voy a recomendar, no sé por dónde está el librito este. François Busta, que es cura, fue cura. Y ese señor dice, sucede lo mismo con Freud. Jung le califica a Freud de un sujeto poco filosófico, con muy poca preparación filosófica, porque inclusive no conocía a Nietzsche. Y eso es, en cierta medida, cierto. Escucharían lo que te voy a decir. Entonces, François Roustan, el libro se llama Un destino funesto, por ahí debe estar, dice que, sí, pues, es verdad, él no conocía mucho a Nietzsche, pero no lo conocía por qué razón. O sea, Nietzsche y Freud fueron contemporáneos, ¿ah? Casi de la misma época. Y compartieron gente que se conocía entre ellos, o sea, amigos. Pero en fin, esa es otra historia. Porque Freud tenía miedo que muchas de las cosas que Nietzsche hablaba eran cosas que Freud fue descubriendo en el campo clínico, a lo que Nietzsche lo descubrió en el campo filosófico. Entonces, él no quería darse por enterado de que sus ideas ya fueron descubiertas en otro ámbito que no era el suyo. Ahora se entiende por qué tal vez Freud sí estaba algo enterado de la propuesta de Saussure, pero como habían coincidencias, él no lo quiso leer. ¿Por qué? Porque no quería. Porque enterarse que otro tenía sus ideas es quitar la originalidad de la propuesta, que no era tuya la idea solamente. Era como aceptar que la idea venía de otra persona. Y eso me pareció increíble. Y este filósofo, este psicoanalista, que ya lo dejó de ser, pero escribía cosas muy interesantes, François Roustan se dice, no sé cómo se pronuncia correctamente, decía, sí, pues, es lo que pasó con los discípulos de Freud.
Entonces, el falo, vuelvo al tema, el falo habría que entenderlo, ¿no? Como todo lo que uno hace para no confrontar la castración, la falta. Y lo que uno hace, lo que uno apela. Y creo que eso es importante. O sea, lo que nos da estabilidad en la vida es que nosotros alcanzamos cierta proximidad con la idea que tenemos el falo. Otro ejemplo, por ejemplo, disculpe la redundancia, Ariana, no sé si te has dado cuenta, los futbolistas ganan un montón de dinero, ¿no? Los de Barcelona, en fin. Casi siempre están vinculados a modelos, ¿no? Mujeres muy hermosas, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ahí el falo está puesto en la mujer que tienen. O sea, fíjate dónde colocan el valor, ¿no? O sea, los valores fálicos son elementos que generan estabilidad, identidad a un sujeto. El problema de eso es que eso es precario, en algún momento eso se cae. No sé si Michelle me estás entendiendo, ¿no? Sí, pues es muy cierto porque se ve, así pasan los años, ¿no? Es como que se mantiene eso, bueno, en los futbolistas, la mayoría. Yo me acuerdo cuando estaba en colegio, es una cosa bien cruel, pero se los voy a contar, me acabo de acordar. Estoy haciendo terapia con ustedes, creo, en fin, no importa. Eh, en secundaria, en yo venía de colegio de hombres, o sea, chicas no conocíamos, salvo que era la hermana del compañero, y eso. Entonces, era la etapa de conocer chicas, adolescentes, pues si había un grupo de muchachos de mi colegio, se habían conseguido una chica. Una gordita, simpática, en fin, y a mí me la presentaron y todos estamos contentos, era nuestra primera amiga, imagínate, ¿no? 11 años, 12 años, mira la edad que... Pero cómo éramos de crueles, ¿no? Que todo el mundo estaba con el falo, ¿no? Tengo una amiga, tengo novia, tengo enamorada. Amiga, amiga. Ni siquiera enamorada. Ella estaba con 5 alrededor, conversando. Y los hombres son los seres más traidores del mundo, ya saben ustedes, ¿no? Y en eso volteamos y vemos a una chica más bonita. Entonces, poco a poco cambiaron de amiga y se pasaron a la otra. Que no sé por qué les hizo caso. Y yo incluido, ojo, no me salgo del mapa. Y a la otra pobre ya la dejaron a un costadito y ya ni les hablaba. O sea, se sentían completos, me incluyo, con la primera amiga, ¿me sigue o no? Luego viene la siguiente que está un poco mejor. Entonces, fíjate el falo qué papel juega. Es un papel transitorio, un papel circunstancial. Si ustedes como mujeres se la creen, cometen un grave error. Con esta paciente le digo, mire, yo no soy el dueño de la verdad y probablemente puede ser que esté equivocado, pero en todo caso piénselo y usted mismo deduzca qué consecuencias tiene lo que le he dicho. O sea, yo no me coloco en la posición del sabiondo o del doctor infalible. Entonces, cuando me escucha eso, y se lo digo con sinceridad, ella para que lo pueda pensar, que es muy diferente decirle de tono tan categórica. Mire, eso se lo hizo un psicoanalista que ha estudiado 10 años a Freud. Y lo que le digo, lo digo pensando. No se lo digo así, porque obtendría su rechazo. Pero yo para decirle eso, no me la tengo que creer. ¿Me están entendiendo o no? O sea, el problema del falo no solamente es que te sirve para cubrir tu falta, sino porque te la crees. Te supones que eso eres. Y ahí viene el problema del neurótico que comienza a sufrir. Me imagino, y ojalá que algún día me escuche esa pobre chica, fueron hace un montón de años, que esa chica, cuando estuvo alrededor de los 5 muchachos, ¿sí o no, Michelle? En ese momento le hicimos sentir a ella que era el falo. Y cuando vino la otra amiga y todo el mundo se pasó a conocer a la otra y ya ni siquiera la saludaban a la pobre, se dio duramente, crudamente a entender, pucha, yo no soy esa persona. Ustedes van por la vida creyendo que son el falo. ¿Qué falo? No lo sé, eso cada cual lo tendrá que ver en su análisis. Es una cosa muy particular.
¿El falo para quién? También. Ni para quién ni lo que soy. Pero lo que deben entender es que si se la creen, cometen un error. Porque el que se cree el falo termina siendo lo peor. ¿Saben por qué? ¿Por qué crees, Michelle? Porque si tú sientes que lo eres, ya no jalas para más. Lo soy, pues. Soy el mejor profesor. No necesito leer ni estudiar. Soy lo que soy. Y simplemente hago porque creo que soy. Pero si yo me siento en falta, les he dicho una confesión. Cuando leí esto dije, me sentí un tipo ignorante. ¿Cómo no sabía eso? Caracho, ¿no? Debí profundizar un poco, ¿no, Ariana? Tú que me conoces un poco. Y se me pasó el libro, ¿no? Ya no les voy a mentir, el libro no es del año pasado, es 2004. Ay, Diosito lindo, perdóname. Entonces Ariana me dice, profesor, pero no es que usted no sepa, simplemente es que se le pasó alguna información. Pero no, Ariana, tenía que haber sabido esto. ¿Me están entendiendo ahora? Yo soy un modesto profesor, que soy un lector de Freud y Lacan. Lector. Hay gente que es estudioso, hay gente que es especialista, hay gente que es erudita. A tanto no llego. Soy, a ver, ¿cómo lo digo? Contemplo mis límites. Contemplo el alcance de lo que quiero. Tengo claro mi frontera. ¿Me están entendiendo? Cuando eres el falo, no hay eso. No hay nada de eso. Arrasa con todo. ¿Me están entendiendo ahora sí? ¿Me captaron la idea? Como lo máximo. Correcto. O sea, es la identificación, la más ciega que existe, de creer que eso eres tú. Y genera lo peor. Porque al creer que eso eres tú, dejas de serlo. Automáticamente. Profesor, Yo sé que eso son puede nociones. pasar Dime, en Ariana. las mujeres histéricas. ¿Dónde está colocado el falo? Ujú. En su cuerpo, en su apariencia, casi siempre. Lo que pasa es que las histéricas tampoco son tan feas que digamos. Freud lo dice por ahí y lo suelta. O sea, las mujeres histéricas no van por la vida como objeto, o sea, no son locas que se alucinan lo máximo, ¿ah? Son mujeres que se dan cuenta que son objeto de deseo desde que abren los ojos. Pero ¿cuál es el tema, Ariana? Que la apariencia física o el cuerpo hace que se conviertan en objeto de deseo, porque los hombres las miran. Las mujeres también miran a las mujeres, ¿o no? Y el error de puntería que comete esta neurosis es pensar que ellas solamente se definen por esa característica. ¿Por qué crees que esa mujer se hace más de 20 cirugías, deformándose el rostro? A mi concepto, ¿ah? No sé si a ustedes. ¿Y por qué no cultiva otras cosas que a la edad te permite hacer eso, ¿no? Una persona que ha vivido más tiempo que tú es una persona más sabia, sabe más cosas que tú, tiene experiencia, tiene cosas que enseñar. ¿Me están entendiendo? O sea, el falo podía estar puesto en otro lugarcito y eso daría cierto equilibrio. Pero si todas mis cartas y todas mis fichas las pongo en un solo jugador, es lo peor, porque tarde o temprano eso va a fallar. ¿Y de qué me voy a agarrar yo? Yo soy profesor con usted. Disculpen que sea tanto autorreferencial, pero no se me ocurre ahorita otra cosa para terminar la clase de hoy. La cátedra de hoy, porque esto no es una clase. Yo en tanto soy profesor, más tardecito me tocará ser psicoanalista con mis pacientes. Y más tardecito papá con mis hijos. ¿Me están entendiendo? No me defino en un solo lugar. No son roles sociales. Es una posición subjetiva. Ahora a mí me toca enseñar. Y a ustedes les toca escuchar y opinar. Pero yo no me defino, mi identidad no es de profesor, es mi vocación. Cuando tú te defines con lo que haces, así de forma tan salvaje, eclipsa todo. Es como decir, para terminar en palabras sencillas, es como decir,
Una cosa es creer en Dios y otra cosa es pensar que tú eres Dios. Yo creo en Dios, me identifico con Dios, sigo a Dios, amo a Dios, pero no soy Dios. ¿Cuándo asumimos ese lugar? Cuando asumimos que somos el falo. Una cosa es tener el falo, escuchen bien, y otra cosa es ser el falo. Nosotros, los neuróticos, tenemos algo de ese falo. Y hay que tener distancia con eso. Está bien, yo entiendo el saber, ya he hablado de eso, no les voy a cansar. Pero tengo otros lugares en la vida. Es como decir, mi querida Ana Paula es muy simpática, muy agraciada, pero también es muy interesante cuando conversamos, me parece que es bien ordenada, ¿no? Ana Paula, metódica, ordenada, profesor, mire, falta esto, ¿no? O sea, veo otras cosas de ella. No solo me enfoco en una sola cosa. El problema del falo también es que monopoliza, gira todo en torno a una sola cosa. Ese es el problema del falo. La identificación brutal y que monopoliza tu vida, habiendo otras cosas tan lindas, tan divertidas, que valen la pena hacer o no. El falo no te permite hacer eso. Como esta paciente, ¿no? Se la pasaba estudiando como loca y se le pasó a la infancia sin jugar. Ya no puede regresar o no. Ya no se puede regresar, Michelle. Yo tampoco puedo regresar a tener, no sé, 18 años y no sé qué, ir al cine con alguien, hacer una locura, ¿no? Yo me acuerdo que tocaba timbres. Ya, va a parecer una reverenda tontería lo que cuento, ¿no? Tocabas el timbre y te ibas corriendo. A ver si salía otra persona. Ya a los 46 años ya no se puede hacer eso, pues. Pero sí a la edad que tienen ustedes. Entonces, cada etapa de la vida tiene su momento y el falo, tomado con ponderación, te permite vivir esos momentos. El falo en exceso saca esa posibilidad. Restringe tu vida a corta distancia y mediocriza tu existencia. ¿Ahora se entiende la importancia del falo? Finalmente, el falo es el significante del deseo. 1. 2. El falo sirve para cubrir la falta. ¿Estarán tomando nota? 3. El falo te genera ese sentimiento de completud, de que te sientes completa, que asumes una identidad y lo más interesante, sientes que nada te falta. Qué vil engaño, ¿no? Siempre nos falta algo. Solo que el falo es como un parche, ¿no? Finalmente el falo genera estabilidad, como el fantasma. Porque si no te falta nada, vas silbando por la vida. Hasta que una circunstancia te lo vuelve a recordar y dice, no, Mariana, te falta. Y vaya que te falta. Es como si Ana Paula me dijera, ya para finalizar la clase de hoy, Ana, profesor, si usted dice que ese libro de Michel Arrivé, de que Freud no se enteró de Saussure, que era el hijo de Saussure, fue paciente de Freud, por tanto Freud pudo tener acceso al signo lingüístico, a toda la teoría de la lingüística. Pucha, si usted me dice que eso en usted es una falta, Ana Paula, ella dirá, te lo digo con toda modestia, hija, no lo tomes a mal, sí, es a modo de ejemplo. ¿Cómo estaré yo? Si eso le falta al profesor, ¿qué me faltará a mí en ese tema? Así que les voy a repartir la falta a todo el mundo. Sí, pues. Solo la suposición de ignorancia hace que exista más curiosidad y más deseo de aprender de un sujeto. Solo la suposición de que yo ya sé, yo ya entendí, esto no es importante, lo que hace eso es atornillarte más en la ignorancia. Eso es lo peligroso. Sentirte ignorante, lo digo con toda honestidad, es lo que motiva a leer, querer saber. Sentirte que no lo eres tanto, motiva a que no leas mucho. Por eso la ignorancia es atrevida, pues. Porque es una suposición de que sabe, se cree que sabe
sin saber mucho. Pregúntense ustedes en qué posición están. Y si eso juega a favor de lo que ustedes hacen en la vida o en contra. Bien, chicos, no los quiero cansar. Suficiente por hoy. Profesor, disculpe, hay bastantes compañeros, y me incluyo, que tenemos dudas sobre el examen final. El examen final es la segunda parte de la exposición de los casos. La segunda parte es el marco teórico, ¿se acuerdan? Y las interpretaciones de Freud. O sea, nos vamos a enfocar en esa parte. Ya no en el motivo de consulta, ya no en la transferencia. Todos tienen que saber sobre eso, respecto a sus propios casos. Y los casos a partir de las clases. O sea, ¿para qué me mato haciendo clases si no lo vamos a tocar en el examen final? Ariana ya sabe cuál es el objeto oral. Él no va a decir, no, el pezón, el pelo, la sonrisa de la mamá. Michelle va a decir, ¿cuál es el objeto anal? Ah, el poto. No sé. El ano. No, las heces. El regalo. ¿Qué cosa es el falo? El falo, pues, es el pene del niño, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios ya no pueden tener cabida porque ya lo he aclarado. Y eso les va a ayudar a entender mejor el caso, sobre todo el marco teórico, ¿sí? Entonces, en el examen final lo que viene es un oral. ¿De qué? De los últimos ejes del caso clínico. ¿Cuáles son los últimos ejes? Interpretaciones y marco teórico, o sea, todo lo que tiene que ver con la neurosis. Listo, chicos, os dejo, son 2:40. Gracias, Ana Paula. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana, ¿no, chica? Sí, mañana. Mañana Exposición también. tenemos exposición, ¿no? Sí, del último grupo. Chévere, correcto. Listo, jóvenes. Buen día. Cuídense, nos vemos. Bye, bye. Sí, hijita. Chao, chao.